Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el llamado de Dios. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para cada uno. Solo necesita que voluntaria y sumisamente decidamos creer en Jesucristo y aceptarlo, recibirlo y confesarlo, no solo como nuestro gran Dios y Salvador, sino también como el Señor soberano sobre nuestras vidas, consagrando a su servicio todo nuestro tiempo, talento y recursos. Isaías escribió: Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín y tocó mis labios con un carbón encendido tomado del altar de Dios. Y me dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. La Biblia enseña que en el antiguo pacto, el llamado y unción del Espíritu para servir a Dios venía a unos cuantos y con propósitos muy específicos. Pero en el nuevo pacto, aunque el llamado de Dios a su servicio no sea tan dramático como el de Isaías, la verdad es que todos los que han sido hechos por gracia, hijos de Dios, son también llamados a ser siervos de Dios. Jesucristo ordenó a todos sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero también se nos enseña que aparte del llamado universal a evangelizar, discipular y ayudar a los pobres, Jesucristo llama a cada uno de sus discípulos, en particular, a uno o más ministerios específicos que Él ha escogido. Así Dios ha colocado a cada uno de los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde conviene y es necesario. La Biblia dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero pastores y maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, ayudan, administran o tienen don de lenguas o su interpretación. ¿Son todos apóstoles, profetas o maestros? Por supuesto que no. Así, hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero el Espíritu y Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le reparte su manifestación en particular para provecho y como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, así también es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Uno de los errores más frecuentes en los hijos de Dios es creer que uno tiene la libertad para escoger los ministerios particulares en los que puede tener éxito. Muchos quisieran ser uno de los órganos más visibles del cuerpo, pero si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? La lección bíblica, cuando compara la iglesia con el cuerpo humano, es muy clara. Todas las células tienen funciones comunes. Todas respiran, se alimentan, desechan lo malo, se apoyan unas a otras y son gobernadas por el cerebro. Además, todas, menos las del cerebro, para conservar al cuerpo íntegro, se reproducen antes de morir. Igual, en el cuerpo de Cristo, todos los cristianos necesitan orar, que es la respiración del cristiano, alimentarse de la Biblia, desechar lo malo, apoyarse y amarse fraternalmente, aceptar el señorío de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y, con excepción de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, deben reproducirse ganando a otros para Cristo antes de morir. Pero además, en el cuerpo humano, de acuerdo con sus características genéticas determinadas por Dios desde antes de formarse, toda célula nace con capacidades específicas, con el fin de cumplir una o más funciones que son necesarias, útiles y de bendición para el resto del cuerpo, y nunca
una célula del pie podrá cumplir felizmente las funciones de las células del hígado, por ejemplo. Así en la iglesia, a menos que milagrosamente Dios lo cambie a uno como a Pedro y Juan de pescador en predicador, todo cristiano desde la concepción hereda y nace con las capacidades y talentos necesarios para cumplir el plan específico de Dios para su vida. En el cuerpo son muy pocas las células súper efectivas y capaces de cumplir varias funciones, y hay coyunturas mayores como la del hombro capaces de coordinar varios miembros. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Un pequeño porcentaje de los siervos efectivos de Dios nacen, se capacitan y funcionan como líderes, llamados a coordinar múltiples ministerios. Aún el momento histórico, el lugar geográfico y las circunstancias que nos rodean al nacer, el temperamento, estatura, habilidades, inteligencia y hasta las funciones propias de mi sexo son escogidas y usadas por Dios para que cumplamos feliz y adecuadamente los ministerios particulares para los cuales nos trajo y conserva aquí en el mundo. Así, por eso debemos oportunamente reconocer, desarrollar y ejercitar las características biológicas y psicológicas innatas y no modificables con que Dios nos dotó. La Biblia enseña que al siervo fiel y eficiente en uno o más ministerios, Dios le concede otros, y que al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así, es muy importante que identifiquemos lo más temprano posible el llamado de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos y aceptamos su llamado, Dios nos protege en el lugar y circunstancias en las cuales Él nos pone, y además nos capacita sobrenaturalmente con los dones espirituales necesarios para cumplir así su propósito. Para descubrir los ministerios especiales a los que Dios me ha llamado, debo mantener una adecuada comunión con Dios, pidiendo sabiduría de lo alto, leyendo la voluntad segura e infalible de Dios contenida en la Biblia y estando atento a las oportunidades que Él pone delante de mí. Por ejemplo, si Dios me da un hijo, ya sé cuál es mi ministerio principal. El único afán de un siervo útil en esta tierra debe ser honrar el nombre de Dios, ser de edificación a la iglesia, de estímulo, reto y apoyo a los demás consiervos en la bendita obra de Jesucristo, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y ser de bendición al espíritu, alma y cuerpo de los pobres y menesterosos. Un siervo sabio de Dios sabe que aunque somos útiles y necesarios, nadie es indispensable, que Dios cumplirá su obra perfecta conmigo, sin mí y a pesar de mí, y que Dios siempre tiene la opción de usar a miles de siervos mejor capacitados que yo, por lo que debemos reconocer que es un gran privilegio y favor muy especial que Dios nos escoja y nos use. Por último, recordemos que la mayor motivación del siervo fiel es su eterno agradecimiento a Dios. Por ello, lejos de sentirse usado, abusado y explotado al máximo por su Señor, se goza y alaba a Dios cuando Él aprovecha al máximo sus talentos, conocimientos y recursos. Que al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad por siempre. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.